Dios les bendiga. Mi nombre es Julio Simón López, creador de este canal @Reedificando Ministerios. Es tiempo de avivamiento. Traigo de nuevo un video con respecto al tema Colombia. Espero tan pronto pasen votaciones ya no tener que poner este tipo de videos en este canal porque no fue creado para eso, pero pues Dios en un sentido pues me ha venido dando algunas cosas para nuestro país y pues por eso lo he puesto, pero siempre haciendo la salvedad que este es un canal de estudio bíblico, de contenido, pues de enseñanza en torno a las escrituras. Sin embargo, pues por causa de la cuestión política en nuestro país, pues creo que se ha hecho necesario ser una voz que se suma para animar a tantos a cumplir el deber, no solo de votar, sino de votar de forma consciente. Y pues también Dios ha ido mostrando cosas a través de sueños, a través de la escritura principalmente. Y bueno, todo se ha ido explicando paso a paso. Creo que todos llegamos siempre a un punto en la vida en que nos cansamos, en que ya no sabemos qué hacer. Usted tiene una persona que le hace la vida imposible. Viene una, viene dos, usted trata de arreglar, habla por las buenas, habla por las malas, le sube el tono de voz, trata de conciliar, de pronto hasta a través de la ley trata de arreglar y definitivamente la persona no. Tenemos el caso, por ejemplo, de un rey David que trató incluso de conciliar con el rey Saúl para evitar pues que lo persiguiera, ¿no? Que andaba siempre pues, persiguiéndolo con una lanza para matarlo. Y definitivamente no. Y pues obviamente eso trajo en David pues tener que orar de ciertas formas. Y bueno, hay una forma en particular que les voy a compartir el día de hoy y creo que sería la última medida que uno debiera tomar, hacer este tipo de oraciones que la Biblia llama imprecatorias, o digamos en teología también se utiliza el término imprecatorias. Se refiere a salmos o tipos de oración imprecatorios. Y voy a explicar un poco de eso y luego lo voy a invitar a usted, si gusta, eh, usemos una oración imprecatoria al respecto del tema Colombia, al respecto de este tema en particular, de la izquierda avalando la guerrilla y todo ese tipo de cosas. Es lo que yo llamo una medida desesperada. Aquí las iglesias han orado, han ayunado, han ido, han ungido hasta las ciudades, han marchado con banderas, con danzas, con todo eso, y creo que todo eso suma en el clamor que a veces elevamos, a veces también oraciones de guerra espiritual, los que de pronto entienden eso o creen esto también, pues también se ha elevado eso, actos proféticos. Creo que todo eso se ha logrado, se ha hecho, pero en algunos momentos pareciera que se hace y como que no se logra. Entonces queda una salida, unas bajo la manga, diríamos aquí en Colombia. Y hoy pues orando a Dios porque pues he estado viendo algunos pastores, predicadores que han estado contando cómo están luchando incluso para levantarse temprano a orar, líderes, gente de intercesión que están teniendo una lucha impresionante para orar en sus congregaciones, etcétera. Y pues lo que sabemos es que obviamente toda esta gente de la izquierda, guerrillas, todo esto, pues han estado usando chamanes, brujos, todo esto. Así que ya lo entendemos como una guerra espiritual. Eh, no una cacería de demonios, diría yo, que pues no lo acostumbro, pero sí vemos como sucedió con Moisés, que él lanza la vara que se convierte en serpiente como una señal para Faraón, obedeciendo a lo que Dios le había dicho, pero los brujos hacen lo mismo y con eso de alguna manera ayudan a endurecer el corazón de Faraón. Y creo que
los brujos, hechiceros, toda esta gente pues ha estado trabajando. De hecho, pareciera que vienen a hacer campaña a las ciudades y lo que realmente vienen a hacer es sus rituales, sus danzas, a poner círculos, a hacer símbolos, todo eso que tiene que ver con la brujería, con la chamanería, con la santería, con el babalúa, toda esa vaina del África también. Entonces, pues se entiende, como dice el Salmo capítulo 2, que es una burla contra Dios y contra su ungido, y me refiero pues, a la persona de Cristo Jesús. Eso indicaría una burla también contra la iglesia cristiana y eso implicaría también una burla, en este caso, contra el país de Colombia, que ha estado elevando oración en cualquiera de sus formas. Hablo de las personas evangélicas, hablo de los católicos, hablo de otras personas que, pues, temerosos de Dios han orado, han rezado, han hecho lo que corresponde a su forma o a su cosmovisión de la fe. Y que creo que implica que tienen un temor de Dios y unas reverencias a Dios y que quieren ver que las cosas, pues obviamente funcionan en el país, pero pues que de alguna manera están viendo una oposición, como lo hemos estado viendo también, que estas primeras líneas han ido a romper altares, incluso en las capillas católicas o edificios católicos. También en este momento en Medellín, 8 pastores desaparecidos de cierta denominación cristiana, entonces, y todos los que han estado incluso matando en las ciudades. Mucha gente no ve las noticias, mucha gente no se entera de eso y bueno, pues andan muy, muy desinformados de todo lo que está pasando en el país. Así que creo que lo último que se puede hacer es una oración imprecatoria, discúlpeme que tuve un lapsus linguis, imprecatoria. Les voy a explicar esto y vamos, si usted quiere, entonces a orar en base al Salmo 35 para que de pronto lo pueda ir también buscando. Le voy a citar otros textos para darle explicación al tema. En el Salmo 35, el rey David eleva una oración imprecatoria pidiendo ser liberado de los enemigos. De hecho, ese es el título que encuentra usted en la Reina Valera del 60. Este es un salmo imprecatorio y se define como la expresión vehemente, estoy explicando que es imprecatorio, de un deseo de alguien que sufre un mal o un daño o desgracia. De alguna manera, la oración imprecatoria, en términos sencillos, es una maldición, es un anatema o un ruego dirigido contra otra persona. Esto es clave porque pues creo que de alguna manera como creyentes pues la Biblia nos dice específicamente de no maldecir. Entonces ahorita les voy a explicar cuál es la diferencia entre declarar una maldición y orar pidiendo que Dios maldiga algo. Esa es la diferencia, digamos, en lo imprecatorio, pero ya se los voy a profundizar un poquito más. Para que no de pronto piensen que pues vamos a hacer una oración, mejor dicho, extraña o herética, para nada. De hecho, vamos a usar la Biblia y vamos a ir a algunos ejemplos en la Escritura respecto al tema en particular. En la Biblia tenemos entre 10 y 14 de estos salmos imprecatorios, pero pues hay más oraciones imprecatorias en el resto, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Aquí estoy hablando solo de los salmos que incluyen este Salmo 35, que es el que vamos a estar utilizando hoy. Jesús usa uno de estos salmos imprecatorios y también lo hace, curiosamente, el apóstol Pedro, ambos contra Judas Iscariote. Y esto creo que es algo bien interesante. Hablemos de la forma imprecatoria que utiliza Jesús en el Salmo 41, 9 al 10. Voy a leer. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Todos conocemos esa frase, ¿cierto? Pero el Salmo continúa en el versículo siguiente, dice, mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré
el pago. Ahorita les explico por qué es imprecatorio y qué implicaciones tiene esta parte imprecatoria en un salmo. Voy a la segunda persona, que es Pedro, refiriéndose igual a Judas. Dice Hechos 1:20, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Eso es una maldición, está ejecutando una maldición o está haciendo eh, una oración o una declaración, en este caso sí, de maldición. ¿De dónde saca Pedro eso? Salmo 109, verso 8, dice, sean sus días pocos y tome otro su oficio. Muy interesante este salmo imprecatorio usado por Pedro también contra Judas. Ahora, teníamos la pregunta, ¿acaso Dios no prohíbe maldecir? Entonces, claro que lo hace. Entonces debemos entender lo que significa imprecatorio. Voy a leer tal cual tengo acá. Esta palabra proviene del latín, significa pedir o suplicar desde adentro. Entonces, a veces usted no expresa las cosas, pero adentro las tiene guardaditas. Usted está que se estalla. ¿Qué sucede? Resulta que si usted no estalla correctamente, usted se enferma efectivamente. Entonces, a veces lo que la vida nos propone es escupa, diga, hable, exprese, pero lo que Dios sí pide es que hagamos una expresión correcta. Entonces, un salmo imprecatorio es una forma correcta de expresar una maldición. Espero que eso sea claro para usted. Entonces, en esencia, no es maldecir como quien está, digamos, vociferando, diciendo groserías contra otro o deseando al otro, mejor dicho, de todo, sino que lo está haciendo con conciencia, lo está haciendo en un orden justo, en, usando la justicia, usando los parámetros que la ley provee, en este caso, pues la Biblia, Dios, su carácter temible que es también. Entonces, es usar bien esa herramienta. Ustedes recuerdan, Deuteronomio capítulo 28, Dios había mandado al pueblo de Israel que dividieran en dos tribus. Una iba a estar en una montaña bendiciendo, la otra iba a estar en la otra montaña maldiciendo. Pero maldiciendo ¿desde dónde? Desde lo que Dios les había planteado, es decir, desde las normas que él mismo estableció. Entonces, hay una forma correcta o hay una forma justa de hacer una oración imprecatoria. Ahora, en tal caso, no es una declaración, sino un anhelo interno, pero note que en los salmos imprecatorios existe un detalle ahí valioso, que es una petición a Dios para que Él se encargue. Esto es clave en el salmo imprecatorio. Usted va diciendo, mire, esto es lo que quisiera que pase, pero por esto. Y porque creo que tú, Dios, has dicho que vas a hacer esto si alguien está fallando en esto. ¿Entienden el orden? Eso es clave, ¿no? Así que es una intervención o es pedir una intervención divina a favor nuestro y en contra de otro, pero bajo esas justas causas. Creo que ustedes ya me entendieron el punto de imprecatorio y creo que me van a entender por qué vamos a hacer la oración que vamos a hacer basados en el Salmo 35 contra el gobierno de izquierda, contra la guerrilla, contra la brujería en Colombia, contra el aborto, contra la violación, contra la violencia, contra esa falsa paz en Colombia. Así que vamos a hacer una oración bien puntual, pero pues necesitaba explicar todo esto porque pues no voy a hacer una oración que suena tan escandalosa sin que usted sepa por qué suena tan escandalosa. Valga la aclaración. Ahora, note esto en el Salmo citado por Jesús, pues él eh, cita solo una parte del Salmo, ¿cierto? Hablando de Judas, ¿no? Pero cuando usted va a un judío, igual que sucedió, por ejemplo, con Jesús en la cruz, cuando él dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Está citando un salmo, creo que es el 21, si no estoy mal,
Y al citar ese salmo, está invitando a su pueblo, los que lo están escuchando gritar desde la cruz, que lean el salmo completo porque ahí van a tener toda la información. Entonces, de la misma manera, cuando Jesús cita un solo versículo, está invitando a que se observe el resto del pasaje. Entonces, pues, no vamos a estudiar todo el pasaje sobre Judas porque pues, es solo como un ejemplo, pero sí pudiéramos mirar el versículo siguiente y observar un poquito lo que se está pidiendo allí. Verso 10 dice en el Salmo 41:10, mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. Observe el elemento que lo imprecatorio, lo interno, permite hacer. Es que cuando usted está orando como para adentro, por decirlo de alguna manera, cuando usted ora para adentro, cuando usted está como que, venga, pero usted está acumulando, pues llega un punto en que usted necesita sacar para afuera, valga la, la forma de expresarlo, necesita sacar para afuera, pero cuando usted lo saca con fuerza, como cuando usted se atora. Usted se atoró con un arroz, pero sus pulmones explotan para procurar que ese arroz salga de su organismo y lo mate, porque si usted no le sale el arroz y se queda sin aire, pues se muere. Entonces puede ser un pequeño arroz, pero obliga al organismo a explotar. Entonces el salmo imprecatorio es eso, es como el que toma aire y lo suelta de forma fuerte. Esa es una forma de oración, pero observe entonces que aquí lo que nos enseña ese salmo imprecatorio es recibir las fuerzas para enfrentar. Hacemos una oración imprecatoria para recibir las fuerzas para enfrentar. Es importantísimo. No estoy orando porque espero que al otro le vaya mal. Estoy orando porque espero tener las fuerzas para enfrentar lo que tenga que enfrentar. Pero esas fuerzas van a venir de Dios. Pero esa defensa va a venir de Dios. En esencia, entonces estoy diciéndole a Dios, Señor, hago esta oración porque ya estoy sin fuerzas. Hago esta oración porque ya no aguanto más, porque no puedo más, porque si sigo aguantando me voy a morir y Dios me pide que proteja primero la vida. Entonces, estamos en un momento desesperado en Colombia y definitivamente hay que hacer una oración de carácter desesperado que permita a Colombia tomar fuerzas de Dios para lo que venga. ¿Sí? Pero sabemos que Dios también oye a este tipo de oración. Por eso, pues, creo que Dios dice que David tiene un corazón conforme al suyo, porque en esencia el corazón de Dios es justo. Él clama por justicia y entonces cuando alguien clama por justicia, Dios responde con justicia. Y es lo que pues vamos a pedir. Creo que me entendió imprecatorio. Es ira interna que se usa para buscar fuerzas para levantarse y enfrentar, pero hallando esas fuerzas en Dios y ese apoyo en Dios. No es que yo estoy enfrentando en mi carne, estoy enfrentando en el espíritu, pero negando o entregando más bien mis pocas fuerzas, mi poco aliento que me queda para que Dios pues tenga misericordia y me ayude. Hay un ejercicio en la Biblia muy interesante, lo lleva a cabo un hombre llamado Sansón. Sansón ha enfrentado con una quijada de asno 1,000 personas y la Biblia dice, y tuvo Sansón sed. Y ustedes vieran esa oración que hace Sansón, no la tengo acá, discúlpenme, se me acaba de venir a la cabeza y por eso la cito, porque me parece fascinante, porque Sansón hace una oración, dice, Dios, ¿no te da cuidado de mí? O sea, me mandaste a matar filisteos y aquí ya estoy que no puedo más, ya no me dan las fuerzas. Y la Biblia dice que inmediatamente el Señor le mostró un lugar donde había agua y dice que tan pronto tomó el agua, su espíritu recobró aliento.
Eso es imprecatorio. La forma en que oró allí Sansón es una forma imprecatoria, que pareciera que se está quejando, que pareciera que incluso está renegando hasta contra Dios o contra sus enemigos o contra sí mismo, también pudiera ser, ¿cierto? Pero al mismo tiempo está pidiendo algo que es justo y Dios le da prioridad, no a la forma en que oró, sino a lo justo que está pidiendo. ¿Entendió usted esto, no? Listo. Bien. Soy maestro, discúlpenme, tengo que explicar las cosas porque de otra manera la gente a veces cree que el evangelio es solo paz y amor como los hippies. No, el evangelio no es paz y amor. El Señor dijo que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Sí, tampoco es revolución, nada de eso, sino que el evangelio centra y sienta más bien precedentes contra el mal. Para eso está la iglesia de Cristo. Si la iglesia pierde su sabor, cierra y vámonos. Ahora, usar un salmo imprecatorio o lo que es un gemir de justicia interna, entonces es algo que se usa en casos extremos. Voy a poner algunos ejemplos. Esto es para los que creen que el evangelio es portarse como un Teletubby, que tienen que abrazar a todos. Sí, pero digo paz y amor, ¿no? Un Teletubby, abacho, ¿no? Y muchos evangélicos creemos que la vida cristiana es darle abrazos al malvado. Es decirle al niño rebelde, bueno, el Señor te transforme. No, la Biblia dice que hay que aplicarle vara. ¿Sí? Entonces, por eso Dios levantó en la antigüedad profetas que ponían los calzones bien puestos contra los reyes, los calzones bien puestos contra ejércitos enteros, como le pasó a Eliseo contra todo un ejército, o un Elías contra todo un poco de falsos profetas. Tenía que pararse con los calzones bien puestos. Entonces, perdónenme mi castizo colombiano, pero es que el punto es, el evangelio no es de amorcitos. Porque es que el amor no es una emoción, el amor es una persona, es Dios, pero Dios no puede hacer habitación en una persona que vive injustamente, en una nación que vive injustamente, en una nación que permite la injusticia. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que si una joven iba a ser abusada y no gritaba y no hacía bulla y se trataba de defender, ella era tan culpable como el violador. Pero si gritaba y hacía bulla y cogían al violador, ella quedaba limpia del tema. Entonces, Dios es un Dios justo. Dios entregó a los soldados armas, como dice Romanos, para ejecutarlas contra el malvado. Entonces, ese evangelio de que no matamos a nadie, de que aquí no pasa nada, de que los malos toca aguantárnoslos, no, señor. Usted en su casa se le para una rata al frente, usted no se pone, Señor te reprenda. No, usted coge una pala, una escoba, lo que sea, y le pega y la saca de su casa o la mata o le pone veneno o hace lo que tiene que hacer para sacarla. Eso es sentido común y en el evangelio es igual. Es sentido común. La iglesia está para ser una anticorruptora en medio de un mundo en tinieblas, pero la Biblia dice llevando todo pensamiento cautivo. ¿Qué es pensamiento cautivo? Enseñando a la gente a pensar, pero no a pensar como un hippie, de que todo es paz y amor y soy un Teletubby, abrazo para todos. No, es enseñando a la gente a pensar de forma coherente, sensata. Tenemos un apóstol Pablo que usó las leyes de su época y allá el magistrado le mandó cascar y él se lo aguantó por el evangelio, pero al otro día dijo, y si quieren sacarnos, que vengan ellos mismos a sacarnos. Está usando la ley legítimamente. ¿Por qué la está usando? Porque es que Pablo es un abogado, ese no está pintado en la pared, ese no está sin bachillerato, sí, porque le dio pereza estudiar, no, ese sí sabe lo que está haciendo y entonces dice, tienen que venir a sacarnos ellos mismos porque yo soy un ciudadano romano y ustedes sin permiso no tenían por qué haberme cascado. Primero se dejó cascar, eso es mansedumbre, pero después reclamó sus derechos. Eso es sentido común, sensatez y uso correcto de las leyes, porque no vivimos solo desde la Biblia, vivimos también desde el sentido común, desde la patria, desde el lugar donde estamos, como dice el profeta Jeremías. Si ustedes van a Babilonia, señores, construyan casas. Si van a Babilonia,
trabajen allá por construir sus empresas, sus familias, y porque en la paz de esa nación ustedes van a tener paz. Entonces, si nosotros buscamos la paz de Colombia, señores iglesia, pastores, ministros, líderes evangélicos que parecen hippies, el Señor nos va a dar paz como iglesia, porque es que ustedes que están queriendo abrazar a los malvados y votar en blanco, porque es que yo no me meto en política, ustedes mismos, de alguna manera, no se están dando cuenta cuántos pastores están siendo asesinados por esa guerrilla que Iván Cepeda y Gustavo Petro están apoyando con los impuestos que usted y yo pagamos todos los días, que son bastantes, incluyendo cada vez que vamos a comprar al mercado 14%, ¿sí? Por una panela, por un chocolate. Entonces, necesitamos, mis amados, actuar con sentido común, es lo que la Biblia nos llama. Entonces, voy a hablar de esos ejemplos y ya entramos en la oración. Bueno, recuérdelo, Dios es, voy a citar esto, me gusta, lo escuché de algún cantante alguna vez y me gustó mucho. Recuérdelo, Dios es bueno, no bonachón. Él no es un Papá Noel que regalos para todos, ¿cierto? Dios es padre, pero no es paternalista, ¿sí? Entonces no tiene que aguantar los chinos con pataleta, ¿cierto? El diablo no tiene por qué venir a creer que le puede soplar los mocos al Dios eterno y mucho menos a la iglesia de Cristo, porque la Biblia dice de Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es importantísimo, que lo entendamos. ¿Y dónde está el enemigo entonces? La Biblia dice que nosotros, los creyentes, la iglesia, el enemigo debe estar debajo de nuestros pies. Ese es su lugar, esa es su posición, no es otra. Él no tiene por qué venir a soplarnos los mocos y a creer que es más grande, ni más importante, ni más valioso. Y no es arrogancia. ¿O a ustedes les parece arrogancia el profeta Elías riéndose de los profetas de Baal mientras hacían sus espectáculos? Pues no, no fue arrogancia. Es que él sabía a quién servía. Viva Jehová en cuya presencia estoy. Entonces, nosotros, los creyentes, debemos entender que en el mundo espiritual de este planeta, los que tienen que prevalecer somos la iglesia de Cristo. Es lo que la creación está esperando, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, como dice el profeta Daniel, también la manifestación del poder del pueblo santo. Observen, no la manifestación del pueblo santo, no salimos a manifestarnos, no, salimos a manifestar el poder del pueblo santo. ¿Entendemos eso? Si lo entendemos, entendemos la dinámica de esta oración que vamos a hacer. Ahora, oiga, Dios es justo, no tolerante. Usted no va a encontrar la palabra tolerancia en la Biblia. Dios pone aparte izquierda y derecha. Dios pone las tinieblas aparte la luz. Dios pone a Cristo y a Beliar aparte. Eso no es tolerancia. Dios no tiene tolerancia. De hecho, Dios dice que no soporta el pecado, no puede ver la maldad de ninguna manera. Por eso los creyentes tampoco somos tolerantes. Eso es importantísimo. Debemos ser respetuosos, debemos seguir las normas, debemos saber expresarnos, entender las cosas, las dinámicas de vida. Hay gente que es mala, pero no porque lo quiere. Hay gente que es mala porque ignora que está haciendo mal, pero cuando se le explica, cuando se le enseña y corrige, eso es diferente. Pero el que no quiere corregir, para ellos es este tipo de oración, para el que quiere seguir metido en su maldad. ¿Listos? Miremos el profeta Elías. Dice la Biblia, y observe aquí esa forma imprecatoria. Elías era hombre sujeto, estoy leyendo Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Observa una oración de esas? Señor, que no llueva durante 3 años. Son palabras mayores. Yo creo que usted lo ha visto en predicaciones, este tema. Hago un paréntesis para contar un pastor amigo en su congregación, aquí donde vivimos, en una bodega muy bonita, pero todos los días le empezó a llegar a aparecer excremento humano en las puertas, orinadas, bolsas raras con tierra, evidentemente eran cosas de brujería, frente a la iglesia.
Ya el cansado todos los días de recoger, de barrer, de mirar, de orar, de ungir, bueno, etcétera, de poner a las intercesoras a voltear. Un día dijo, Señor, ¿sabe qué? Yo hoy en el nombre de Jesús te voy a pedir que la persona que está haciendo esto, Señor, se le cierre la vejiga y que yo sepa quién es. Él hace esa oración esa mañana y cuando se levanta, al primero que ve es al vecino con una bolsita de orines, ¿sí? Cargándola aquí con una manguerita y él supo entonces quién era el que estaba haciendo. Entonces se fue y pues la Biblia dice, bendecida a los que os maldicen. Y él hace el siguiente ejercicio, le predica de Cristo y le dice, mire vecino, yo sé que usted es el que me está dejando todo eso. Yo le pedí a Dios que Dios le cerrara a usted la vejiga. Si usted se arrepiente, con mucho gusto vuelvo y oro por usted y que se sane. Pues el vecino no tuvo otra que decir, ¿sabe qué? Listo, ok. No fue el mismo ejercicio que tuvo allí Moisés con Faraón, cuando Faraón decía, ore por mí, y Moisés iba y lloraba. Eso es benignidad, no es igual que sucedió con Eliseo cuando quedaron ciegos los del ejército. Entonces, no es que estamos pidiendo el mal de otros y que se acaben y los destruyen y no los volvemos a ver, no, pues si Dios quiere salvarlos, pues y se van a arrepentir y se van a salvar, pues genial, pero si no, pues también, sí, más se perdió en el diluvio. Entonces, mis amados, el pastor oró por el vecino, recibió a Cristo, hizo su oración y después terminó siendo uno de los congregantes de la iglesia. Dios lo sanó. Entonces, pudiera contarle a ustedes muchas historias, mis amados, en tantos años de ministerio, pero creo que queda claro el punto de imprecatorio. A veces hacemos oraciones, necesitamos ser directos, necesitamos ser cortantes, tajantes, para que en el mundo espiritual se entienda, para que lo que estamos haciendo lo entendamos nosotros, porque la Biblia dice que tenemos que orar con entendimiento, que a veces no sabemos es hacerlo, ¿no? Pensemos en el apóstol Pablo, observe esto, por favor. Voy a leer Hechos 13, 9 al 12. Entonces, está hablando el apóstol Pablo, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, subraye eso, no está orando en su carne, no, señores, es que esto no es de nuestra carne. No es, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es natural, es espiritual, ¿sí? Pero espiritual no es espiritualista, que yo empiezo a temblar mientras oro, no. Espiritual es que estoy orando con conciencia bíblica del carácter de Dios, de los atributos de Dios, pero también de lo que la Biblia me permite o no me permite, cuáles son los límites y cuáles cosas no debo o sí debo hacer, ¿cierto? Fijando en él los ojos, un tipo que estaba ahí obstruyendo el avance del evangelio, y eso es algo en lo que Dios da mucho respaldo. Fijando en él los ojos, Pablo, sobre el personaje, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, observe la oración. Ay, no, voy a orar por ti, que el Señor te bendiga. Sí, claro, cómo no. Aquí ahora la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Eso era en el Nuevo Testamento. Mire que no, ahí no es que eso era en la ley. Sí, claro, en la ley, claro. No, es que los creyentes tenemos que conocer y usar legítimamente la palabra de Dios. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces, el que estaba predicando Pablo estaba predicando al procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado, observe, de la doctrina del Señor, porque es que los evangélicos no, es que la sana doctrina no juzgar a nadie, la sana doctrina es solo amor y paz, ¿cierto? No, la sana doctrina es que la presencia de Dios no está pintada en la pared, porque aquí hay un pueblo que alaba a Dios, que conoce a Dios, y el pueblo que conoce a su Dios, dice la Escritura, se esforzará y actuará.
Entonces, aquí no hay un Dios pintado en la pared, no estamos viviendo una religión cristiana, somos los hijos de Dios lavados en la sangre de Cristo Jesús y llenos del Espíritu Santo, con la autoridad del cielo desde la eternidad para hacer que aquí en la tierra las cosas funcionen, porque esa es nuestra oración de todos los días. Hágase aquí en la tierra tu voluntad, como se hace allá en los cielos. Entonces, el pueblo de Dios necesita estar apercibido de que la sana doctrina es mostrar la gloria de Dios, ¿sí? No es debatir si Calvino o Arminio, no. La verdadera sana doctrina es vivir a Dios, es que la gente afuera se dé cuenta que Dios no es un dogma de los evangélicos. Dios es la persona que creó el universo entero y habita en medio de su pueblo, y a través de su pueblo, como dice allá en Isaías, ciertamente eres Jehová que te encubres. Allá está Dios a través de su pueblo, ¿cierto? Dios con nosotros, Emmanuel. Allí está el Señor a través de su iglesia, alumbrando, dirigiendo, ayudando, gobernando, prosperando, todo lo que Dios quiere hacer a través de su pueblo. Eso es importantísimo. Ahora, ¿vio la forma imprecatoria de Pablo? Bastante imprecatorio. Eso oró desde las entrañas. Pero hubo un resultado, un respaldo de Dios, porque oró en el Espíritu, no con sus palabras, no a su manera, sino con el poder del Espíritu de Dios. Oiga, tenemos otro personaje aquí, ya voy terminando con esto. Nehemías. ¿Sabe usted lo que significa el nombre Nehemías? Consolador, o el que consuela. Es una de las figuras o imágenes del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Su trabajo es reconstruir. Y Nehemías, tal vez uno de los libros donde más oraciones usted encuentra, muy personales todas, y alguna de arrepentimiento. Allá hay oraciones a favor del pueblo, allá hay oraciones muy lindas, pero esta es una oración imprecatoria contra un hombre llamado Sanballat. Entonces voy a leerle esta oración imprecatoria. Dice allí en Nehemías 4:1-4. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, así como estaban haciendo escarnio de los del pacto histórico contra Abelardo, por ejemplo, ¿cierto? Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Como los creyentes, no, eso de evangélicos, sí, sí. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Sí, entonces sí, se les van a crecer las iglesias, ¿no? Pues sí, se nos van a crecer. ¿Seguirán en sus alabanzas en los parques? Pues sí, seguiremos nuestras alabanzas en los parques. ¿Acabarán en un día? No sé, oiga, esto no solo se la pasan orando y ayunando y velando, ¿será que no duermen? ¿Cierto? Pues sí. Dice: resucitarán de los montes, de los montones, perdón, del polvo las piedras que fueron quemadas. ¿Será que esta gente van a poner presidente los evangélicos? Pues sí, cierto. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiera una zorra, lo derribará. Ese es el pensamiento de ellos. ¿Sí? Esto nosotros les ganamos, ¿cierto? Bueno, observe la oración imprecatoria de Nehemías. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. El concepto de baldón es que esto que ellos están diciendo contra nosotros, que se les devuelva para ellos, más o menos así, ¿cierto? Y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. O sea, ellos son los que están esclavos, no nosotros. Ellos creen que tienen a Colombia y a la iglesia de Cristo en Colombia esclava. No, señores. Ellos son los esclavos, no que nosotros ya fuimos libertados por la sangre de Jesús. Entonces, los esclavos son ellos. Entonces, donde manda el patrón, no mandan los esclavos. Donde mandan los hijos de Dios, no tienen por qué mandar los hijos del diablo. Simple. Matemáticas simples. Oiga, mire la forma imprecatoria de orar. Creo que usted ya me entendió eso. Ahora, le conté yo a usted, que me ve, que en los versos citados por Jesús y Pedro fueron contra Judas. Bueno,
¿Qué representa Judas en la Biblia? Bueno, pues él era un celote. ¿Y qué es un celote? Es un guerrillero de la época, uno del pacto histórico. Podríamos poner la etiqueta y no descoordina en absoluto. Eran los acostumbrados a cargar con la espada aquí para matar al que fuera, entrenados para la guerra, con pensamiento populista, porque ¿a qué se dedicó Judas? A repartir los mercados a los pobres. Pero ¿qué hacía mientras repartía mercados a los pobres? Sacaba platica para ellos, obra social. Por eso a ellos les fascina el populismo y crear caos, porque cada vez que hay caos llega plata del extranjero y ellos la manejan a través de sus fundaciones. Y como esa plata que llega a una fundación ya no le pertenece al país sino a los privados, pues pueden repartirse allá la plata y entonces le dan las migajas al pueblo y ellos se quedan con el billetico. Por eso el interés social por la naturaleza y toda esa cosa, ¿sí? Ese es el pensamiento del celote, del comunista, socialista. Entonces, Judas era eso, y estos dos salmos imprecatorios hechos uno por Jesús y el otro por el apóstol Pedro fueron directamente contra lo que podríamos llamar la izquierda. Oiga, interesantísimo, ¿cierto? Por eso ustedes saben que Judas estuvo dispuesto a vender a su maestro y realmente el objetivo de Judas era crear un estallido social, como don Petro quiere, como don Cepeda quiere. Eso era lo que quería Judas, crear un estallido social. Como todo el mundo admiraba a Jesús, él dijo, ponemos a Jesús en la palestra, lo ponemos de víctima, victimización, que eso es la forma de trabajo de la izquierda, lo ponemos de víctima y cuando lo pongamos de víctima todo el mundo se va a levantar y revolución contra Roma. Sí, claro, pero es que Jesús no venía a eso. Él no, por eso el evangelio no es revolución. Lo que estamos haciendo acá no es revolución. Tampoco estamos haciendo oposición política. Aquí lo que estamos es sentando un precedente de que no hay un Dios pintado en la iglesia, de que no hay un Dios pintado en Colombia, porque aquí hay una iglesia que ora, porque aquí hay una iglesia que busca la presencia de Dios, porque aquí hay una iglesia que ha predicado y que ha sembrado el evangelio, mire, con sudor y lágrimas, caminando en los campos 8, 9 horas, llevando comidas, mercados, asistiendo a los que ellos mismos contaminan con sus drogas. Entonces, la iglesia no es obra social como Judas pensó y tampoco es revolución, ¿sí? Ni Jesús fue de izquierda. El izquierdoso fue Judas y fue el que terminó vendiendo a Jesús, porque a él no le interesaba otra cosa que la fama, el poder y la plata. Es todo lo que les interesa a ellos. Así que no sería la primera oración imprecatoria contra el amañado y falso sistema comunista. Ahora, pasemos a lo siguiente. ¿Está usted listo para usar este salmo? Yo creo que de pronto lo voy a dejar en PDF y se los dejo para que ustedes puedan descargarlo y compartirlo con otros. Si no se los dejo es porque el Señor no me dejó hacerlo. ¿Listos? Voy a dejar esa salvedad porque tengo ahí como que sí, como que no. ¿Sí? Si no, pues solamente comparta por favor este video. Pregunta. ¿Está listo para usar este salmo contra la izquierda, sus brujos y demás aliados? Bueno, usaremos la bendita espada del Espíritu de Dios contra todos los poderes de tinieblas que tienen adormecido el país y que buscan la destrucción tanto de la iglesia del Señor como de Colombia. Este Salmo 35, que es el que vamos a orar, evoca el sentir de todo un pueblo. Creo yo que resume perfectamente el tema. Y desde sus entrañas, yo espero que usted pueda hacer esta oración conmigo y si no, repetirla. Al menos al final diga amén. Con eso es suficiente, porque ustedes saben que quién es el verdadero amén, ¿cierto? Cristo. Él es el que hace posible todas las cosas. Él es el amén. Él es el alfa y el omega, principio y fin. Por Él existen todas las cosas. Él es el que le pone sello a las cosas y dice, sí, Señor. Entonces, si usted no alcanza a orar conmigo, por favor, al menos diga amén. O vuelva a ver el video o vuelva a escuchar la oración. Y si, bueno, lo que les digo, si logro dejar el texto en un PDF, úsela en grupos, ore con otros, ore a nivel privado, personal, como quiera. Comparta este video todo lo que quiera, como quiera.
de mi parte voy a cumplir con mi tarea, voy a hacer esta oración. Ahora, voy a adoptar obviamente el texto para aplicarlo, entonces no lo voy a citar textual, sino que voy a añadir pues el tema de oración que tenemos por delante, que es en contra de pacto histórico, guerrillas, violencia, falsa paz, todo eso. Entonces, por eso voy a hacer la adaptación. Hago la salvedad, que creo que como escritores a veces hacemos eso, los paréntesis que tenemos que poner en los textos bíblicos para poder aplicarlos. ¿Listo? Y pues mis amados, si lo va a hacer, hágalo por favor en voz alta. La imprecación implicaba una oración en voz alta. Ya no es solo, sí, es desde adentro, es para adentro, es con el alma, es con el corazón, pero debe expresarse verbalmente delante de Dios. Así que termino acá y voy a orar en base al Salmo 35 y le pido por favor cerrar sus ojos si usted tiene el espacio para hacerlo. Y pues yo voy a tener mis ojos abiertos, discúlpeme, acostumbro a orar con mis ojos cerrados, no me gusta orar con los ojos abiertos, pero pues en este caso tengo escrito la oración del Salmo 35 con las adaptaciones que le digo y pues voy a hacerlo de esa forma tal vez técnica, pero Dios conoce mi corazón y sabe que he estado orando en base a ese salmo toda la mañana hasta esta hora que pues grabo este video. Salmo 35. Oramos a Dios. Disputa, oh Jehová, con los que contienden contra tu iglesia, creyentes y ministros, y también contra nuestra nación de Colombia, esos que contienden contra la iglesia y que contienden contra la nación de Colombia. Pelea, Señor, contra los que nos combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en nuestra ayuda. Saca la lanza, cierra contra los diversos tipos de perseguidores. Brujos, chamanes, santeros, bodegueros de internet, guerrilla, primeras líneas, políticos de izquierda de los diversos partidos y entes gubernamentales aliados del pacto histórico. Di a nuestra alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan la vida de tu pueblo cristiano y del pueblo de Colombia. Sean vueltos atrás y avergonzados los que nuestro mal intentan en estas próximas elecciones presidenciales del 2016. Sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para nosotros, para Colombia, su red en un hoyo y en medio del Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía, la Procuraduría y los medios de comunicación como RTBC y otros. Sin causa cavaron hoyo para Colombia. Véngales el quebrantamiento sin que lo sepan. Y la red que ellos han escondido los prenda. Con quebrantamiento caigan en ella. Entonces Colombia y tu iglesia, Jesús, se alegrarán en Jehová. Nos regocijaremos en tu salvación. Todos nuestros huesos, secuestrados, dolientes que perdieron sus familias, niños abusados y militares de policía, ejército burlado, abuelos, víctimas del mal sistema de salud, campesinado olvidado y bebés en vientre. Dirán, Jehová, ¿quién como tú que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que le despoja? Se levantan testigos malvados en las altas cortes, el sistema educativo amparado por FECODE, las entidades judiciales de bolsillo y los medios de comunicación. De lo que no sé, nos preguntan. Nos devuelven mal por bien para afligir nuestra alma. Pero nosotros, cuando ellos se enfermaron, nos vestimos de cilicio.
Afligimos con ayuno nuestra alma por todo Colombia. Eso es lo que la iglesia ha hecho, porque la iglesia no va a orar solo por los buenos, no, la iglesia ha orado por todos, incluyéndolos a ellos, los malos, los guerrilleros, los violadores, pidiendo y esperando que ellos cambien y se arrepientan. Y nuestra oración se volvió a nuestro seno. Como por nuestro compañero, como por hermano andábamos, como el que trae luto por madre, enlutados nos humillamos. Pero ellos, hablando de los guerrilleros, del pacto histórico, de toda esta gente malvada, en nuestra adversidad, persiguiendo iglesias, pastores y pueblos desvalidos, carnetizándolos para obligarlos a votar por el guerrillero Cepeda, y se juntaron contra nosotros gentes despreciables, y yo no lo entendía. Nos han despedazado sin descanso, polarizado el país y dividiendo las familias y congregaciones. Como lisonjeros, con discursos populistas baratos de falsas promesas, escarnecedores y truanes que se ríen descaradamente mientras el pueblo llora, se avergüenza y se duele por la violencia en aumento, crujieron contra Colombia y también contra la iglesia de Cristo sus dientes. Señor, ¿has visto esto? Rescata nuestro país entero de sus destrucciones, nuestra vida de los leones. Te confesaremos en grande congregación. Te alabaremos entre numeroso pueblo. No se alegren de nuestra patria de Colombia los que sin causa son nuestros enemigos, ni los que nos aborrecen sin causa mientras guiñen el ojo, porque no hablan paz, sino esa falsa paz de Juan Manuel Santos de Iván Cepeda. Y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas, convenciendo aún a muchos creyentes que desconocen la palabra y el carácter de Dios. Ensancharon contra el pueblo temeroso de Dios su boca. Dijeron, ea, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, no te alejes de Colombia. Muévete y despierta para hacernos justicia. Dios nuestro y Señor nuestro, para defender nuestra causa. Júzganos conforme a nuestra justicia, Jehová Dios nuestro. No se alegren de nosotros, no digan en su corazón, ea, alma nuestra. No digan, los hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos aún a los que de nuestro mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra Colombia y la iglesia de Cristo. Canten y alégrense los que están a favor de nuestra justa causa. Y digan siempre, exaltado sea Jehová que ama la paz de su siervo. Y nuestra lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. En Cristo Jesús oramos, Dios. Amén. Dios les bendiga.